Y lo demás, por favor, bueno, si se pueden ir conectando, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos por lo menos el caso de aplicaciones de lo que es el caso de algunas aplicaciones de lo que es el caso del PVC, que es uno de los elementos o algunos materiales que son necesitados para lo que es extruido de cable, ¿no? Tenemos el caso del PVC, que es recubrimiento de alambre y cable, polietileno, poliamida, fluoropolímero, polímero celuloso y gomas convencionales, ¿ok? Ahora fíjense, del tipo de PVC nosotros tenemos una característica, ¿ok? El PVC, por lo general, tiene 3 divisiones y depende del tamaño de partícula como tal y depende si es flexible o no. Por lo menos tenemos el de suspensión, PVC tipo de suspensión, que el tamaño de partículas entre 80 y 100 micrones, ¿ok? El proceso usado es extrusión, inyección y calandrado. En masa, 60 y 200, extrusión, inyección y soplado. Emulsión, que es rotomoldeo y embarrado. Y en solución, 0.1, que es a presión. El de suspensión es característico del PVC tipo rígido, ¿ok? Es un PVC que es tipo rígido, que es para tipo de perfiles, tubería, o el caso de las estructuras de los perfiles, el caso de las petrocasas. Bien, el caso de la enmasa, en este caso, algunos elementos son característicos, algunos elementos flexibles. Bien, y el caso de emulsión, mucho más flexible para el caso de lo que es rotomoldeo. ¿Ok? Ahora bien, el tipo de aislamiento, tenemos algunos tipos de aislamientos que son utilizados, como en el caso del polietileno de baja densidad. ¿Cuál es la característica? El polietileno reticulado, que es un polietileno tipo termoestable. A pesar de que el polietileno es termoplástico, con este reticulado pasa a ser termoestable. Lo que hace es una reticulación para evitar la porosidad. Bien. Tenemos el caso de XLP, o sea que es otro tipo reticulado, ¿ok? El PVC y el polivinil como tal, ¿ok? Entonces, estos son característicos de los diferentes polímeros. Bien, aquí tenemos los valores típicos, por lo menos el compuesto del PVC debe estar libre de humedad a fin de evitar aglomerados y excesos volátiles presentes durante el proceso de extrusión, ¿no? Aquí tenemos los valores típicos de humedad. ¿Cuál es la característica de la humedad admitir? Que debe tener la pieza de PVC para que no salga la estructura con defectos como tal, como por ejemplo grieta, particular, porosidades, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos el tipo de inestabilidades que presentan los procesos de extrusión. Primero, inestabilidad en la frecuencia, ocurriendo con el tiempo inferior, un periodo de rotación del tornillo. Son las fallas que puede presentarse del proceso, ¿no? Inestabilidad que ocurre en la frecuencia de rotación del tornillo, inestabilidades baja frecuencia de lazo del tiempo 5 a 10 veces el periodo de rotación del tornillo, fluctuaciones muy lentas, ocurriendo en un periodo de por lo menos un par de minutos, y las fluctuaciones aleatorias, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas inestabilidades que me generan? Un defecto que se llama, por ejemplo, piel de tiburón. La inestabilidad de alta frecuencia en el tornillo, ¿ok? Me genera lo que llaman piel de tiburón. Una forma menos severa de piel de tiburón es el alternamiento de una superficie mate o brillante, ¿ok? Forma de labios delgados, ¿ok? O en la salida, depende de la primordialidad de la temperatura lineal de extrusión y la velocidad de extrusión incrementando la velocidad particular de la sección de los labios, en este caso, cómo se elimina, ¿ok? Aquí tenemos otro tipo de características, por lo menos la fractura del fundido, la inestabilidad de alta frecuencia ocurriendo en el tiempo inferior de un periodo de rotación de tornillos, da como lugar, ¿no?, lo que es la formación de fractura del fundido después de ser revuelto, resuelto, visualizado las líneas de flujo, incrementando la temperatura de los labios y haciendo corridas de tasas bajas, reduciendo el peso molecular y la viscosidad. Aquí tenemos por lo menos los diferentes defectos, como lo podemos ver allí: la vara deslizadora, la palmera, el espiral y la aleatoria. Esto es debido a muchas fluctuaciones que ocurren en el labio a salida del material. ¿Okay? Inestabilidad de frecuencia del tornillo, tenemos el caso del ritmo del tornillo, presión antes de la placa de rompimiento y presión después de la placa de rompimiento. ¿Ok? ¿Qué origina esto? Puede ser causado por la variación de entrada de polímero desde la tolva hasta la carcasa de alimentación. Cuando el flujo se interrumpe, cada vez el flete del tornillo pasa a través de la abertura. ¿Okay? Esto que tenemos acá es el proceso de extrusión de películas tubulares, llamado bolsa. ¿Okay? Este es el proceso de las bolsas.
como tal consiste en lo siguiente. Consiste, vamos a explicárselo acá brevemente, ¿no? Tengo la máquina de extrusión. Esta que tenemos acá se alimenta el material. Ella extruye el material. Aquí hay un sistema que tiene aire bajo presión. Va originando esta burbuja y esta burbuja después se va estabilizando en este sistema y voy enrollando a través de una bobina. Esta es el proceso de las bolsas plásticas, ¿no? Es característico del sistema como tal. Se utiliza con polietileno de baja densidad, ¿ok? Aquí tenemos claramente lo que es el proceso. Bien, en este caso, aquí tenemos lo que es la parte, el anillo de enfriamiento, en la cual el extrusor llega allí y es enfriado por ¿cómo se llama? Un compresor. Tenemos lo que es el anillo de enfriamiento, la guía de burbuja, la placa de guía, los plegadores, ¿ok? La calandra de tiraje, y yo tengo la estructura metálica hasta tener el embobinado. Entonces, este proceso consiste en la reducción de amplitud de la burbuja, consiste en que sometemos el material a una determinada, por el sistema de alimentación, un tornillo se encarga de fundir el material y luego, por a través de este anillo, va subiendo el sistema a través del sistema de la bolsa plástica. ¿Eh? Aquí tenemos claramente, bien el proceso, la configuración de línea de soplado de película más común involucra una que es una extrusión vertical ascendente. La extrusión vertical ascendente existe cuando se desea el enfriamiento rápido del líquido, ¿no? Polipropileno o PVC direccionado, así el soplado en los productos relativamente pequeños y materiales sensibles a la temperatura. Aquí lo que consiste es, bueno, fíjense, marcamos aquí está la burbuja señalada, pasa por la máquina y sopla el material. Aquí tenemos lo que es la parte, ¿cierto? Lo que es la función del anillo enfriado, ¿ok? Sopla y deja la película y entonces de aquí ella va dirigiéndose, aprovecha el aire ambiente para enfriarla. Aquí tenemos más claramente lo que es el proceso, ¿ok? ¿Bien? Esto es en proceso, por ejemplo, cuando tenemos este proceso que es para fabricación de bolsas, pero cuando son de alto peso, por lo menos en el caso de polipropileno, que es un proceso invertido. Fíjese, acá el caso de la burbuja va de abajo hacia arriba. Aquí el proceso viene de arriba hacia abajo. ¿Esto por qué? Porque el polipropileno es mucho más pesado que el polietileno y facilita lo que es la estabilidad de la burbuja. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros hacemos polipropileno de manera igual que el polietileno? Simplemente la burbuja explotaría o sería inestable. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Que esto es coextrusión. Cuando utilizamos este sistema de polímero, ¿no? Utilizamos el sistema de coextrusión, por ejemplo, cuando tenemos las bolsas esas de Dorito. ¿Sabe que esas bolsas de Dorito tienen tres sistemas? El sustrato, en este caso, el antioxidante, que es la bolsa plateada. La bolsa más externa, que es la bolsa, la que me da en sí lo que es la apariencia, y la que da entre la plateada y la bolsa externa es una bolsa transparente de polietileno que da estabilidad. Entonces, por eso es que se utilizan tres extrusoras. Una para la bolsa plateada, la segunda para la bolsa externa, la otra para la bolsa intermedia. ¿Ok? El proceso tiene el mismo similitud, es un proceso de extrusión, esto se llama coextrusión, ¿ok? Para producir bolsa compuesta, ¿ok? El dorito, el chistrí, todos esos elementos, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo de coextrusión en la cual tenemos una lámina compuesta, ¿bien? Ejemplo de estas láminas, esas láminas que son como metalizadas, por dentro la ven por fuera como plástico, pero por la parte interna metalizada. Bueno, este es un proceso que utiliza esto como tal. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos que pueden lograr con la coextrusión? Fíjate, por lo menos el caso, o la finalidad de la coextrusión. Aquí tenemos diferentes polímeros. El ABS, que es el aquilobutadieno estireno, ¿ok? Tenemos que la distribución de partículas, la densidad, ¿ok? La transmisión de velocidad de oxígeno, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, aquí la transmisión de velocidad de agua, de vapor de agua. La clave de un proceso de coextrusión aquí es no permitir al máximo lo que es el avance de lo que es la parte de lo que es la velocidad de penetración del oxígeno después de 24 horas. ¿Por qué? Porque recuerda que estas bolsas son para alimentos, ¿ok? Y entonces requiere de que no haya la menos penetración de oxígeno al sistema. Entonces, para eso son los procesos de coextrusión. ¿Ok? Aquí tenemos por lo menos con qué trabaja la coextrusión. Polietileno, ¿ok? Poliamida, polivinil de cloruro,
polivinilalcohol y copolímero, ¿ok? Entonces, estas son las películas que se generan, películas son las bolsas, películas de media gruesa 0,5, ¿ok? Para agricultura, inmigración, entre otros. Y entre otras, por lo menos tenemos las bolsas de prenda y todas esas cosas, ¿ok? Aquí tenemos lo que es la parte de la extrusión de polietileno. ¿Cuáles son los problemas que se presentan con el polietileno? Primero, superficie rugosa muy brillante, cuando el fundido es muy frío, y aumenta la temperatura, y la solución aumenta la temperatura de osificación en el cabezal de la boquilla, ¿no? Otro, la piel de naranja y apariencia superficial muy brillante. El fundido es muy caliente, como lo podemos ver acá, ¿ok? Que es el cuarto punto, y disminuir la temperatura del barril, cabeza y boquilla, y chequear los acabados superficiales del equipo. La mala dispersión de aditivos con los pigmentos, insuficiente cizalla o esfuerzo de corte, ¿ok? Siguiendo con lo que es la parte problema de extrusión con el caso de polietileno, colapsamiento del tubo, puntos negros, que esto es excesivo punto de temperatura del sistema, ¿ok? Que me origina finos o alto contenido en fino, sobre todo de color negro. Esto se quita por lo menos eliminando, disminuyendo la temperatura en el lucillo, del fundido, y revisa la calidad de la resina como tal. Tenemos el ovalamiento, que es enfriamiento inadecuado, ¿ok? Y revisa la temperatura del enfriamiento como tal, ¿ok? Y así sucesivamente. Tenemos por lo menos baja resistencia al impacto, que se rompe enseguida, alta temperatura de procesamiento de degradación, mezcla de insuficiente. Seguimos con por lo menos problemas de polietileno. Tenemos el caso del color no homogéneo, ondulaciones en la superficie interna, temperatura no uniforme, controlar las temperaturas, ondulaciones en la superficie externa y así sucesivamente, ¿ok? Aquí tenemos el caso de extrusión de polietileno, ¿ok? Este caso que es una lámina. Bien, entonces extrusión de manera continua, en la cual se va produciendo una lámina continua y después vamos cortando. Esto es un diagrama de espinas de pescado. Cuando, por ejemplo, se presenta una extrusión de lámina de PVC, ¿ok? Bajo poder cubriente, en este caso, tenemos los diferentes tipos de falla que puede presentarse, por lo menos las medidas, el método, ¿ok? La mano de obra, la maquinaria, ¿ok? ¿Qué más? Lo que es la parte de los métodos, la parte metodológica, ¿ok? Y entonces, en función de eso, se evalúa cada uno de cuáles son las fallas. Aquí tenemos el calandrado, que es otro proceso de formación de polímeros. Consiste en que nosotros agregamos por lo menos un plástico fundido al sistema de rodillo, y ese sistema de rodillo va originando lo que serían estas láminas, ¿ok? El material platificado experimenta deformaciones severas en la región crítica y carácter visoeléctrico, ¿no? El material polimérico que pone en velocidad. ¿Ok? Esto es muy aplicado también para la parte de los elastómeros, las gomas, los cauchos. ¿Ok? El calandreado, ¿cuáles son los materiales utilizados en el calandreado? Aquí lo tenemos, PVC, por lo menos termoplástico vinílico, PVC y copolímero, gomas vulcanizables, polietileno y ABS. ¿Ok? Entonces, películas vinílicas de pañales de bebé, láminas de espesor de 6 milímetros de cubrimiento de baldosa, por lo menos las gomas vulcanizables, y los revestimientos de 1.5 metros y PVC, de poli-PVC de 2.5 metros de ancho. Tenemos el termoformado, que es el termoformado, el proceso por el cual a una lámina formada se le aplica una presión a una determinada temperatura y se obtiene la pieza como tienen allí. ¿Ok? Entonces, por supuesto, aquí lo que va a haber es la deformación de la pieza a partir. Este elemento que está arriba es una plancha caliente, ¿ok? Y este es el material de plástico, el cual viene precalentado. Entonces, la lámina pulsa al material y luego obtengo lo que es el material ya elaborado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la materia prima que utiliza? Por lo menos utilizan láminas que ya fueron formadas de PVC, de polipropileno, de polietileno, por lo menos en el caso de alguna bandeja, ¿ok? Y se le introduce el macho para darle la forma. Ajá. Los materiales y productos, por ejemplo, tenemos el caso de los termoplásticos, ¿ok? Tenemos los cristalizadores de alto impacto, los copolímeros, que con ABS. Copolímeros aquellos que tienen dos tipos de monómeros o dos tipos de polímeros, ¿no? Por lo menos el ABS es acrilobutadieno estireno. Cuando se traza, te aparece un acrílico celuloso, olefínico, entre otros, ¿ok? Esto que está acá es lo que llaman una extrusión soplada.
La extrusión soplado es aquella que se utiliza para elaborar envases. Ejemplo típico de estos envases, los envases de tipo los suavizantes, ¿ok? ¿Cómo nos damos cuenta que un elemento fue realizado por extrusión soplado? Cuando le observamos las costuras a los lados a los envases, ¿cierto? Que es diferente a inyección soplado, ¿ok? La extrusión soplado simplemente se introduce como especie de un macho, ¿ok? Se cierra el molde, ¿ok? Se sopla, se enfría el material y se despacha el material, ¿ok? Ahí tiene la fase por la cual él es pasado. Esto es un proceso semicontinuo en la cual el material es introducido, se produce, ¿no? Se introduce el macarrón, esto es llamado macarrón, ese elemento azul cilíndrico que tienen allí, azul claro. Se introduce el macarrón, se cierra el molde, se inyecta aire caliente. Una vez que se inyecta aire caliente, se separa, se enfría el elemento y se saca el material. ¿Ok? Esto es lo que llaman extrusión soplado. Fíjense que hemos visto, ¿no? Extrusión de láminas, extrusión de películas tubulares y extrusión soplado. Son diferentes procesos por los cuales se da el proceso de polimerización. ¿Ok? Aquí tenemos los materiales que son utilizados para esto. Pesos moleculares relativamente altos requieren que resinas cristalizadas, polipropileno, PVC, el PET, ¿ok? Y la resina termoplástica, ¿no? ¿Ok? Que son utilizados para este tipo de procesos. Aquí tenemos un caso. Esto es un caso de coextrusión. Ahí lo tenemos. Se utiliza cuando tenemos diferentes tipos de capas en un proceso. Fíjense este capo de este frasco de champú. Fíjense los diferentes materiales que él lleva, ¿no? Este es el proceso a través de coextrusión. Son varias máquinas en las cuales se va inyectando el molde, ¿ok? Y se sale el material, ¿ok? El rotomoldeo. El rotomoldeo se utiliza, por ejemplo, cuando queremos utilizar elementos de finos espesores. Un tanque, ¿ok? Es realizado por un sistema de rotomoldeo y además cuando los elementos son muy grandes. Entonces consiste en la carga del material en forma, en forma de polvo, ahí como lo ven en la mano derecha. Luego, ¿qué se hace? Ocurre un calentamiento del material y a la vez un giro. Hay calentamiento y a la vez girando. Esto con la finalidad de que el material se plegue a las paredes y funda. Después un enfriamiento y suelto el tanque. ¿Ok? Suelto la pieza. Ventaja del proceso, máxima versatilidad. Campo casi limitado al diseño de artículos a producir. Inversión inicial limitada. Si se compara con la capacidad de producción, se puede realizar simultáneamente artículos de distintos espesores. Se pueden cambiar fácilmente los colores de material. Bajas presiones utilizadas en los sistemas de velocidades reducidas de rotaciones, minimiza el desgaste del molde. ¿Ok? Y la pieza del mecánica. Limitada cantidad de desperdicio. ¿Ok? Quedan 10 minutos. En caso de que nos salgamos, volvemos a ingresar. De ventaja del proceso. No es un proceso continuo, es por carga, es por batch, debido a estas dificultades de las piezas que son muy grandes. Mala presentación interna del material, porque queda el material como corrugado. Si ustedes ven los tanques estos por dentro azules, ven que queda como especie de unos relieves. Es precisamente por la vibración de la molécula. Cuando se trata de material que tenga una buena presentación interna, como externa de materiales fabricados rotomoldeados, suelen tener muy mala presentación interna debido a la distribución del material. No hay una distribución uniforme. Transporte del material es poco complejo. ¿Ok? Y tenemos el sistema de rotomoldeo acá. ¿Ok? Esta es la máquina de rotomoldeo, fíjense a través de flama. Ella va girando y va calentando. Entonces la superficie se va girando, adhiriendo a la pared del equipo. Aquí tenemos un rotomoldeo tipo molino. ¿Ok? Es más o menos la misma característica para producir un tipo de polvo requerido para este proceso. El grano debe ser sometido a un proceso de molienda. Tiene que ser grano muy fino para que pueda fundir. ¿Ok? Tenemos la máquina de rotomoldeo. Ahí tenemos un tanque. ¿Ok? Uy, ya va. Ok, aquí tenemos el rotomoldeo de un tanque. Ok. Aquí tenemos el rotomoldeo. ¿Cuáles son los materiales? Polietileno de baja densidad, polietileno reticulado, polipropileno, polimetil oxi, ok, coprolactama, entre otros. Ok. Aquí tenemos por lo menos el caso de una espina de pescado del rotomoldeo. ¿Cuáles son los errores que se pueden presentar?
Por ejemplo, material crudo adherido a las paredes internas del tanque, ¿no? Esto es uno de los problemas. ¿Y cuál es el análisis que se la hizo? Por lo menos si es maquinaria, si es mano de obra, si es materia prima, ¿ok? La metodología y el medio ambiente. ¿Cuáles son los problemas que más pueden influir? Por lo menos en el caso, tenemos acá el caso de maquinaria, ¿cierto? Por lo menos falta de balanza para pesar el material, la materia prima, falta de mantenimiento del molde, entre otras, ¿no? Sistema de tamizaje inadecuado, falla la velocidad de rotación, ¿ok? Aquí tenemos el moldeo. Okay. El sistema de moldeo, como su palabra indica, ¿no? El moldeo a través de un molde, realizamos lo que son diferentes piezas a través de un vaciado. Ejemplo típico, el caso de la silicona, es muy utilizada acá. ¿Ok? Aquí tenemos el caso de moldeo para tipo lámina. Bien. Tenemos el caso de moldeo, por ejemplo, cuando tenemos moldeo por transferencia, ¿ok? En la cual se transfiere el líquido, ¿ok? A través del sistema, a través de los rodillos, vamos lo que es ejerciendo lo que es el esfuerzo, ¿no? Tenemos otro tipo acá, en la cual se agrega el elemento a través del sistema de rodillos y obteniendo una lámina como tal, ¿ok? El moldeo por compresión, este moldeo es muy típico de la etapa de refresco, ¿ok? Tenemos una hembra, un macho, se introduce el material y se comprime, ¿no? Casi exclusivo polipropileno termoestable, activado a temperatura. Se aprovecha la transferencia de calor por conducción del elemento a altas temperaturas del molde, ¿no? ¿Ok? Para este caso, una presión de molde de 35 a 700 atmósferas, ¿ok? Durante un minuto para el caso de la fenólica, ¿ok? Y en materiales precalentados a la temperatura de 140 y 200 grados para que se haga la facilidad de comprimir el material. ¿Cuál es la característica? Los materiales, la resina, todos los materiales termoestables. ¿Ok? Recuerda que los materiales termoestables son los que no se funden. Resina fenólica, aminoresinas, alquídicas, también ADI, los talatos. Poliéster insaturado, entre otros. ¿Ok? Aquí tenemos el moldeo por transferencia. ¿Ok? Esto es muy típico de lo que son las siliconas, en la cual se inyecta un polímero, que es la pelota roja que tenemos allí. ¿Ok? Entonces se hace la compresión y pasa al molde de la parte de abajo. Luego el molde abre y obtengo la pieza de la figura. ¿Okay? Y tenemos lo que es moldeo por transferencia. ¿Okay? Aquí tenemos otro tipo de ejemplo. Fíjense, tengo el material aquí en la parte externa, fundo el material, lo presiono y llego al sistema de moldeo acá. ¿Okay? ¿Cuáles son los materiales? Materiales con una fluidez de precurado, mediante alta para facilitar el flujo de luz. Elastómeros vulcanizables, la silicona, como les dije, termoestables activados con la temperatura. ¿Cuál es el producto? Producto de características específicas, no va a ser removido. ¿Ok? Moldeo por inyección, que este es uno de los ejemplos típicos, ¿ok? De los más clásicos que tenemos nosotros. Consiste en el moldeo en la cual utilizo un molde, ¿cierto? Para obtener el material a través de inyección de presión. ¿Ok? Entonces, el moldeo por inyección, la función principal de la unidad de inyección es fundir, mezclar e inyectar el polímero para lograr que se utilicen en el lucillo diferentes características según el polímero, se hace fundir, ¿no? El estudio de fusión del polímero en la unidad de inyección en tres condiciones termodinámicas: la temperatura de procesamiento del polímero, la capacidad calorífica, ¿ok? Y el calor latente. Recuerda que el polímero aprovecha la capacidad calorífica para fundirse y son de gran capacidad calorífica, ¿ok? Aquí tenemos el proceso, aquí vamos a describir el proceso. Primero tengo el molde abierto, ahí lo tienen, la fase número 1. Cierro el molde, inyecto el material, enfrío el elemento, abro el molde y despacho el material. ¿Ok? Son las 4 pasos por los cuales ocurre el proceso de inyección. Bien. Moldeo por inyección, geometría del tornillo, del lucillo, en coeficiente de profundidad de canal de alimentación y la zona de dosificación, siempre es un L sobre D. ¿Ok? La relación mínima recomendada para inyección es 20:1 y la ideal es 24:1. ¿Ok? Es decir, 24 de longitud por 1 de diámetro. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, la zona del tornillo, zona importante del tornillo. Ok, aquí la tenemos. Zona plastificación o homogenización, transcripción o compactación y la sección de alimentación y mezclado, que es la primera. Fíjense que la primera sección es delgada, ok, la zona de alimentación, la zona de compresión se va incrementando y la zona de lo que es homogenización ya un poco más grande para homogenizar la mezcla del fundido y luego despacharlo. ¿Ok?
Mecanismo de plastificación, el coeficiente de fricción entre el material y el barril debe ser mayor que la del material en el lucillo, ¿no? El material avanza en movimiento rotativo entre el filete y el filete, es decir, entre el paso de tornillo. La resistencia de retorno del lucillo durante la etapa de contrapresión permite una mejor plastificación. ¿Ok? Entonces, bueno, para la selección de la máquina de inyección se debe considerar la presión de cierre, la capacidad de inyección, la capacidad de plastificación, distancia entre las columnas, recorrido máximo y mínimo de apertura, tiempo de mando y hasta la secuencia de operación. ¿Ok? Este es moldeo por inyección. ¿Cuáles son las características? Por lo menos una máquina pequeña, ¿ok? Una mediana y una grande. ¿Cuáles son los diámetros y las características definitivas de cada uno? ¿Ok? Aquí está el moldeo por inyección. ¿Cuáles son cada una de las etapas? Esto es moldeo por inyección de preforma, la que son las de la botella de refresco, ¿no? ¿Qué hago? Moldeo por inyección, ¿en qué consiste? Es aquel proceso que consiste en la cual se inyecta presión, aire caliente, para obtener, en todo caso, un polímero que sea expandible, como es el caso del PET. ¿Ok? Fíjense, tengo en todo caso inyección de la preforma, que es un proceso de inyección. Tengo la preforma, soplado de la preforma, que es con aire caliente, en la parte de abajo. Y esto soplo la botella. Fíjense que este proceso es diferente al proceso de extrusión soplado. El proceso de extrusión soplado utiliza aquel polipropileno y tiene una costura. Este elemento lo que tiene en el fondo es un punto que se llama punto G, que es el punto de expansión del polímero. ¿Ok? Mayormente los polímeros utilizados aquí es el P. ¿Por qué? Porque soporta altas presiones y es impermeable. ¿Ok? Aquí tienen la máquina en todo caso. Este es un moldeo por inyección. ¿Ok? La parte de la máquina. Uy, su fue roto moldeo, ¿qué es esto? Ajá. Este es moldeo por inyección, ahí lo tenemos, este es moldeo por inyección. ¿Ok? Ajá, aquí tenemos un tren de máquina de moldeo por inyección. ¿Ok? Industria metalgráfica, que es la de las gaveras. Y aquí tenemos lo que cómo se distribuye ese tren de distribución como tal. ¿Ok? Este es lo que viene a continuación. Esto es moldeo de inyección, pero reacción química, típico de la silicona, en la cual utilizo un soluto A, un elemento A, un elemento B, y origino un elemento y hasta llegar al moldeo. Ahí tengo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a través de alta presión. Por lo menos tengo un poliol y tengo un isocianato para obtener el poliuretano, que es la parte de abajo.